Buenas tardes, voy a hacer presentación del libro Evocaciones de Durango, Sonetos de Antaño y Ogaño del autor duranguense Alfonso Terrones Benítez. Este libro que recién ha sido publicado en julio de 2020 por el programa editorial de la Universidad Juárez del Estado de Durango a través del Instituto de Investigaciones Históricas y en conjunción con el Gobierno del Estado de Durango, la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura de nuestro Estado. Este libro de entrada que presentamos en el marco de la Feria Universitaria del Libro, y aprovecho para agradecer la deferencia de la doctora Lupita Rodríguez que me ha invitado a presentarlo. Este libro me ha sorprendido por mostrarnos una voz sumamente original y llena de cualidades literarias. Aún habla de temas muy cercanos, muy conocidos en la entraña del ser que somos los duranguenses, de esta tierra que pisamos y en la que hemos crecido. También, de alguna manera, debo mencionar que la recuperación de esta voz sumamente original del escritor Alfonso Terrones Benítez tiene una recuperación, y eso es lo que pedimos muchas veces los escritores, que estas voces tan cercanas tengan una recuperación digna en este tipo de publicaciones, una calidad extraordinaria y un cuidado en su impresión y en su selección cuidadosa de sus textos. Entonces aplaudimos no solamente la recuperación de la voz, sino cómo se hace. Hablando pues de Alfonso Terrones Benítez, de esta entraña del ser que somos, esta exploración de la tierra que pisamos, esta tierra en que crecemos, me gustaría iniciar con una idea sobre la literatura local, sobre su valor, su importancia. Muchas veces el escritor tiene una aspiración a hacer su voz universal, pero considero que solo las voces que parten de lo que son, que no niegan de dónde vienen, son las que aspiran a ser honestamente universales. Por mucho tiempo, sobre todo en la mitad del siglo XX, cuando la modernidad empezó a hacerse presente en nuestro país, sobre todo desde el centro, los artistas le tuvimos miedo a la etiqueta, al tache de provincianos. Esta palabra ya caduca, porque aparentemente nos alejaba del centro, nos hacía menos. Pero veamos lo que hizo Rulfo, hablando desde los altos de Jalisco, lo que logró con su breve pero muy valiosa obra literaria. Veamos lo que han hecho tantos autores que hablan de lo que son y desde donde son. Gustavo Ancalle Salinas, en un texto titulado Importancia del análisis de textos literarios del contexto local y regional, publicado en 2013, comenta que la obra literaria es un reflejo del momento histórico en que aparece, proyectando aquellos aspectos que lo caracterizan positiva y negativamente. Y es a través de sus líneas como participaremos y conoceremos de ellos. Como parte de nuestra identidad local y regional es importante pues el análisis de textos literarios de nuestra localidad y o de nuestra región, puesto que a través de ellos, dice el autor, se reafirma la cosmovisión, idiosincrasia y visión del mundo de nuestro entorno, y existe una mejor interacción entre el texto y el lector, ya que los lectores se sienten identificados con sus vivencias, pero sin dejar de lado la literatura clásica, nacional e internacional como un fenómeno intercultural. Otras autoras, Odalisa Hernández Rodríguez y Miriam Hernández Rodríguez, en un estudio titulado El uso de la literatura local por las bibliotecarias escolares, Experiencia de La Palma, definen la literatura local como el reflejo artístico de los más profundos sentimientos, ideales, luchas y sueños de los pueblos en su devenir histórico. Se despeja el término local como el conjunto de elementos y características presentes en la literatura que le van dando valor y carácter, ya sea al sitio, al lugar donde surgen o al autor, a manera de personalización, pero a la vez puede insertarse para constituir un concepto literario más amplio que abarca no solamente lo regional, sino posiblemente lo nacional y, como decíamos, lo universal, que es lo que aspiramos. Alfonso Terrones Benítez, nacido en Durango en 1902 y fallecido en México, Distrito Federal, en 1981, es un autor pues de lo local. Y neguemos que de lo provinciano, de lo que está fuera del centro, porque en este mundo globalizado en que vivimos, la gran paradoja de nuestro tiempo es que todos somos el centro y a la vez
Todos somos excéntricos, todos somos periféricos, de tal manera que no hay una literatura sino literaturas en plural. Al entender esto sabremos que hay autores de ahorita, de antaño, como Terrones Benítez, en diversos rincones que hicieron grandes literaturas. No solo lo que compramos en las librerías más importantes es la literatura. ¿Cuánto no nos estamos perdiendo por no saber de todas esas literaturas, las de una ciudad en África, en la India, en China, en Durango? Aquí en Durango, donde por fortuna tenemos voces como la de Alejandro Martínez Camberos, la de Francisco Castillo Nájera, de Javier Icaza, la de Islao López Negrete, Martín Gómez Palacio, Francisco Zarco, Antonio Gagiola, Olga Arias, Beatriz Quiñones, Rafael Hernández Piedra y, por supuesto, el autor que hoy nos convoca, Alfonso Terrones Benítez. Hablando pues ya de la poesía de este autor, he encontrado que se relaciona su poesía con el romanticismo. Ciertamente tiene algo de ello en el fondo de su poesía, por la recuperación de la figura del hombre como centro original y creador de sus universos, aunque estos sean cotidianos, con la figura del revolucionario como ser heroico, majestuoso, pero humano, a final de cuentas humano, pero no romántico, porque pudiéramos confundir tal etiqueta con una retórica bucólica otra vez provinciana, entre comillas. En el fondo, pues, yo sí lo consideraría romántico, pero en la forma lo considero modernista, por la originalidad y, digamos, atrevimiento del uso libre del lenguaje, pero sin perder nunca el cuidado de los elementos bases de la forma poética, el ritmo, el metro y la rima. Alfonso Terrones Benítez es un autor que tiene mucho cuidado de esa forma, es un formalista. De estos más de 900 poemas recuperados, muy para bien, de la obra de Alfonso Terrones Benítez, la gran parte son sonetos compuestos en versos endecasílabos, es decir, en 11 sílabas, lo cual ya nos va dando en la forma un tratamiento sumamente interesante. Aunque no todos, como veremos al leer el libro, no todos caen en los endecasílabos, pero es la base. Y aquí quisiera hacer una acotación sobre el modernismo. El modernismo representó un cambio radical para la literatura. Aunque algunas obras anteriores a la Primera Guerra Mundial fueron consideradas modernistas, como la de Henry James o Joseph Conrad, se considera que el movimiento se originó en 1880 en América Latina. Resultó el primer movimiento literario surgido fuera de Europa, que adquirió la fuerza suficiente para luego difundirse hacia el resto de los países del mundo, es decir, luego en otras latitudes los escritores fueron modernistas, pero primero en América Latina. El objetivo de la literatura modernista fue desprenderse de los modelos españoles a través del uso de palabras antes vedadas, galicismos, arcaísmos, latinismos e incluso regionalismos, sin perder el empleo correcto de la gramática y las diversas figuras retóricas. Hay autores modernistas que conocemos muy bien, como Manuel Gutiérrez Nájera, de México, Amado Nervo, también mexicano, Delmir Agustini, de Uruguay, José Asunción Silva, de Colombia, Antonio Lugones, Leopoldo Antonio Lugones, Julián del Casal, y varios más. Terrones Benítez, pues, como modernista, usa la estructura del soneto en casi todos sus sonetos. Usa la estructura del soneto en casi todos sus poemas, perdón. En las primeras dos estrofas de 4 versos en decasílabos, con una rima muy clara de A, B, B, A, B, B, A, y con variaciones en las otras estrofas. Lo que he dicho se ejemplifica pues en estos poemas, en el cuidado de la rima, el cuidado el cuidado del poema. Voy a tomarme estos últimos segundos que me quedan en la presentación para reiterar pues esto. Vale la pena mucho leer los poemas de Alfonso Terrones Benítez, porque repito, de una literatura que habla de lo que somos en estos
más de 900 poemas con diversidad de temas. Es un autor que vale la pena leer y gracias por recuperar. Hola, ¿qué tal? Agradezco la invitación a la maestra Lupita Rodríguez para participar en la Feria Virtual del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Durango con la presentación de este libro, Vocaciones de Durango, sonetos de antaño y ogaño de Alfonso Terrones Benítez, libro publicado por la máxima casa de estudios, por el Instituto de Investigaciones Históricas, la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura del Estado de Durango. Para iniciar mi intervención, después de los significativos comentarios de Jesús Alvarado, parafraseo lo expuesto por el maestro Miguel Vallebueno Garcinaba. Alfonso Terrones evoca en sus sonetos la tierra, las costumbres, los sabores, las familias, todo lo que huela o sepa a durangueño, para de esa manera acallar su propia nostalgia por lo propio para no perderlo. Estos sonetos nos introducen al Durango de la década del siglo XIX. Por su parte, el doctor Miguel Terrones afirma que sus cualidades de artista y de funcionario público resaltan dentro de las primeras, su sensibilidad y fecundidad como compositor y poeta, consecuencia de la época romántica que vivió México en las décadas de 1920 a 1940. En cuanto a las segundas, se suma su responsabilidad, honradez, valor y su lealtad a las instituciones a las que sirvió durante toda su vida. Como lo podemos escuchar, Terrones Benítez le escribe a Durango desde su tierra y fuera de ella. En sus sonetos descubrimos personajes, familias, la ciudad, la época revolucionaria, poesías, fábulas, leyendas, hechos y anécdotas, así como una miscelánea, pero también viñetas rurales, zonas federales y cazando gazapos. Lo descubrimos asimismo en su propio esclarecimiento. Mis sonetos no son literatura, con estilo galano o atildado, son la cruda emoción que me ha inspirado a plasmar la verdad o la impostura. Hay tragedia, pasión, dolor, ternura, el crisol que en mi alma se ha templado con los golpes que diera y que me ha dado el correr de mi vida ya maduro, donde aflora la alada fantasía o se esconde la acción de lo concreto tras la malla sutil de la ironía. Hay verdad y ficción en mi soneto, cuáles de noche dirán y cuáles de día, tal será para siempre mi secreto. Algo es algo, se dice, peor es nada, y eso mismo yo digo arrepentido de ese tiempo precioso que he perdido publicando lo escrito en forma aislada. Son los hechos sin ropas de ficción, y si en plan de escritor bien poco valgo, no sabré preguiñar, pero algo es algo. Algo es algo, nos dice Terrones Benítez, y nos introduce a descubrir uno de los personajes de la música en Durango, Alberto M. Alvarado. Alvarado, maestro inolvidable, el autor de Recuerdo y Río Rosa, gran artista y amigo hasta la fosa, de memoria preclara y respetable. Cierta vez en festejo memorable, yo toqué de su música famosa, en violín, una danza melodiosa que aplaudieron en forma muy amable. Don Alberto, saliendo al escenario, en un acto espontáneo, voluntario, me abrazó con patética emoción. Siempre tuvo el maestro la ilusión de que fuera un virtuoso del violín, y a virtuoso no más llegué por fin. Temazcal, Oaxaca, enero 10 de 1955. De la misma manera, nos habla de Nachita de Juan Bels, in memoriam en su 10º aniversario. Traicioneras variaciones de la hipertensión arterial alcanzaron desde el 15 de junio anterior un punto clínicamente considerado peligroso, 160-240 grados, iniciándose por suerte una serie de hemorragias nasales que por ahora nos han puesto a salvo de algo peor para mí que la propia muerte, como la invalidez por hemiplegia. Débil, quebrantado y anémico, nos quedan, empero, arrestos suficientes para acatar la autopromesa de escribir hasta el 10º soneto consecutivo y conmemorativo de Nachita de Juan Bels, en su tránsito a la vida eterna,
cuyos umbrales hemos pisado en tantas ocasiones. Viva siempre en la triste remembranza, con su porte elegante, señorial, bella imagen del mundo espiritual, sigue siendo presencia y añoranza. Su morada es la paz, la bienandanza, bajo el cielo azul de lo eterno, donde rige la mano celestial el principio del fin y la esperanza. Al tañer mi poética campana, dobla ahora su toque al son doliente, por la madre ejemplar y noble hermana. Hoy se cumplen 10 años justamente, cuando estoica Nachita, fiel cristiana, resignada se fue y está presente. México, Distrito Federal, septiembre 1 de 1979. Al llegar a las familias nos encontramos con la dinastía Alvarado, los Antuna López, los Ávila Salas, la familia Briones Díaz, los Castañeda Dorado, los Dam, los de la Peña, los de la Parra, los Fragosos, los Flores, los del Río, los Fernández y los hermanos Arrieta. De quien escribe lo siguiente: los generales Arrieta. Serranos de origen con raíz durangueña, los 5 hermanos Arrieta llegaron a generales en la Revolución, habiéndose distinguido, entre otras cosas positivas, por la lealtad en sus principios antes y después del período constitucional. En contraste con otros jefes implacables, jamás ordenaron ni ejecutaron actos contra la vida bajo ninguna circunstancia. Sus acciones de arma siempre se vieron encuadradas en un marco de valor y nobleza. Nunca secundaron azonadas y tampoco se enriquecieron en la pesca del río revuelto. Por eso se han muerto pobres. Don Eduardo, Mariano, don José, Mano Mingo y Andrés, todos hermanos, entre cientos y miles de paisanos, a la lid se lanzaron con gran fe. Pero es justo, si hacemos hincapié, al glosar los extremos inhumanos, que en matanzas los inermes mexicanos, los Arrietas no actuaron según sé. Y lo saben ustedes igualmente, asesinos cuando hay revoluciones, proliferan, son llenas de patente. En Durango, con raras excepciones, todo buen general era valiente y enemigo además de los matones. México, Distrito Federal, febrero 11 de 1968. Así como esta familia, encontramos muchos más dentro de este libro, pero también llegamos a entrañables lugares que amamos, propios y extraños de nuestro estado. Tal es el poder disfrutar del Naranjo. Las antiguas calles del Mercado y la Pila corresponden hoy a Pauster y Aquiles Cerdán respectivamente. También aquí mencionamos por sus apellidos a don Jesús Blanco Ayala, que fuera socio de la empresa, así como a los íntegros amigos y paisanos Federico Romo y el zurdo Mariano González. Los Gutiérrez, antigua dinastía, de capaces y probos comerciantes, al estilo sin tacha de los antes, cuando el peso legal prevalecía. Don Jesús y Fidel luego seguía, personal de confianza y ayudantes, Blanco, Romo y González, coadyuvantes con la más especial categoría. El Naranjo de que hablo fue fundado en la esquina de Pila con Mercado por los años floridos de mi abuela, pero el nuevo negocio hereditario, con moderno concepto alimentario, hoy le sirve mejor a su clientela. México, Distrito Federal, enero de 1969. En la miscelánea, entre polvos de amor, por un bolero, por diosero, protestantismo rural, romántica justicia, salvajismo, sacrilegio y santa herejía, nos dice por México presentes. Un suicidio moral en la ignominia se produce cuando la esencia positiva de un movimiento juvenil degenera en el traidor ataque a los sagrados símbolos de su propia patria. Descastado, traidor y malnacido es aquel mexicano criminal que profana la enseña nacional y la cambia como hoy ha sucedido. Subsistir nuestro lábaro querido por un trapo de sórdido historial es herir en el seno maternal con la mano del hijo corrompido. ¿Qué lograron con ello esos villanos?
conciliar los criterios divergentes entre muchos erráticos hermanos, puede haber descreídos y creyentes, pero siendo patriotas mexicanos, nos unimos por México presentes. México, Distrito Federal, agosto 27 de 1968. Esto es solo un poco de las evocaciones de Durango, sonetos de antaño y ogaño de Alfonso Terrones Benítez. Nuevamente gracias a la editorial UGEP por la invitación.